Nueva York, 1874, y una niña de 9 años llamada Mary Ellen Wilson es sacada de un edificio de viviendas en Manhattan gracias al testimonio de un hombre que argumentó su caso utilizando el lenguaje legal desarrollado para proteger al ganado, porque en los Estados Unidos de América, en ese año, no existía ningún estatuto que protegiera a un niño de su tutor, pero sí existía uno que protegía a un caballo. El tribunal aceptó el argumento. Mary Ellen fue retirada del hogar. El caso se hizo famoso de inmediato, presentado como el nacimiento de la protección infantil en América, el momento en que la nación finalmente dirigió su mirada institucional hacia el sufrimiento de sus personas más jóvenes y vulnerables. Los editores de periódicos lo llamaron un momento decisivo en la vida cívica estadounidense. Las sociedades de reforma lo citaron durante décadas como prueba de que el sistema, cuando se enfrentaba a evidencia innegable de crueldad, podía corregirse a sí mismo. Los políticos lo señalaban, los filántropos lo enmarcaban. Se convirtió, en el relato, en una historia sobre una sociedad que despertaba. Lo que casi nadie mencionó entonces ni después, en los libros de texto, ni en las conmemoraciones, ni en las exposiciones de los museos, es que en ese mismo momento en que este caso era celebrado como un triunfo del bienestar infantil, decenas de miles de niños estaban siendo cargados legalmente en trenes con destino al oeste, separados de padres que todavía respiraban, que todavía vivían en la misma ciudad, a veces en el mismo barrio, recibiendo nuevos apellidos en nuevas ciudades y siendo registrados en libros de contabilidad que los catalogaban, con la calma burocrática y fría de un inventario de ganado, como colocados, no rescatados, no adoptados, no reunidos con su familia, no devueltos, colocados. La palabra reposa en esos viejos registros como una piedra arrojada en agua quieta, y las ondas que crea, expandiéndose a través del archivo, a través de los registros judiciales, a través de los manifiestos de los trenes, y los datos laborales estacionales, y los patrones de colocación denominacional, no se resuelven en la forma de la caridad. Se resuelven en algo considerablemente más incómodo. La pregunta que la historia oficial de la filantropía estadounidense nunca ha respondido completamente que nunca, de hecho, ha intentado responder seriamente es esta: si la protección infantil era la misión declarada, si salvar a los niños era el propósito proclamado, ¿por qué el sistema removió de manera tan consistente, tan eficiente y tan legal a niños cuyos padres no habían muerto, no habían desaparecido, no habían renunciado a sus hijos en ningún documento que lleve una firma? La respuesta no comienza en 1874. Comienza 20 años antes, en una esquina de Manhattan, con un joven que ya había decidido, antes de haber subido una sola escalera de un edificio de viviendas, o haber hablado con una sola madre inmigrante, que la pobreza y el abandono eran la misma condición, y que el remedio para ambas era un boleto de tren de ida hacia el oeste. Su nombre era Charles Loring Brace. Tenía 26 años cuando fundó la Sociedad de Ayuda a los Niños en 1853, un ministro educado en Yale que llegó al distrito de Five Points en Nueva York, cargando una teoría tan completamente formada como cierta era su conciencia. La teoría se llamaba colocación externa. Su lógica era, en la superficie, casi elegante en su simplicidad. Nueva York estaba produciendo más niños indigentes de los que sus orfanatos y asilos podían absorber, y el oeste rural de América estaba produciendo más demanda laboral de la que sus granjas podían satisfacer con trabajadores adultos dispuestos. La solución parecía geográfica: mover a los niños hacia el oeste, hacer coincidir el excedente de un lugar con la escasez de otro, enmarcar la transacción como salvación y recaudar donaciones en consecuencia. Se estimaba que entre 10,000 y 30,000 niños vivían en las calles de Nueva York o cerca de ellas, en esos años, una cifra que aparecía en los informes municipales y en los propios escritos publicados de Brace, y que él desplegaba con la urgencia de un hombre que ya había decidido cuál era la solución antes de que el problema hubiera sido medido completa o cuidadosamente.
lo que su marco conceptual no distinguía cuidadosamente lo que, de hecho, colapsaba deliberadamente en una sola categoría, moralmente legible, era la diferencia entre un niño que no tenía padres y un niño cuyos padres eran pobres. En los abarrotados conventillos de inmigrantes del Lower East Side, en las comunidades irlandesas y alemanas que todavía se reconstruían de la catástrofe de los años de hambruna de finales de la década de 1840, el trabajo infantil en la calle no era abandono, no era negligencia, era aritmética, era una economía familiar que operaba sin margen de error, en la que un niño vendiendo periódicos o limpiando botas o haciendo recados en una esquina pública aportaba ingresos que mantenían al hogar por encima de la línea entre la supervivencia y el colapso total. Brace miraba a ese niño y veía contagio moral, veía el embrión de la clase criminal que más tarde describiría en su libro de 1872, al que tituló Con la característica confianza de un hombre que jamás había dudado de su propia autoridad diagnóstica. Las clases peligrosas de Nueva York. La madre del niño, si estaba viva, si en ese momento amamantaba a un bebé en una habitación del tercer piso, o trabajaba un turno de 12 horas en una fábrica de ropa, o intentaba estirar el salario de una semana, durante 10 días de alquiler, y comida no formaba parte de su cálculo. Era, en el marco moral que ya había construido antes de llegar, evidencia del problema en lugar de una persona con un reclamo legal y humano sobre su propio hijo. Los formularios de admisión de la Sociedad de Ayuda a los Niños tenían un campo designado para el estado parental, lo que resulta notable, y lo que se vuelve imposible de explicar como accidente administrativo cuando se examina suficiente cantidad de ellos, es la frecuencia con que la anotación en ese campo dice no huérfano, sino padre vivo, ubicación conocida seguido, sin pausa, sin ningún procedimiento legal intermedio registrado en la página, por las palabras colocado, granja de Indiana, o colocado, hogar de Missouri, o colocado, familia de Nebraska. La brecha entre esas dos anotaciones, padre vivo y conocido, niño colocado a cientos de kilómetros de distancia, no es una anomalía contable que aparece en un puñado de registros. Aparece con suficiente consistencia a lo largo de los libros de contabilidad archivados en los archivos de Historia del Bienestar Social de la Universidad de Minnesota como para constituir un patrón, y un patrón de esa naturaleza, sostenido a lo largo de décadas de operación institucional, no se explica por descuido administrativo. El sistema tenía una categoría para huérfanos. Simplemente, y con notable consistencia, no exigía que esa categoría fuera verificada antes de que un niño fuera trasladado a 800 kilómetros del único mundo que había conocido, lejos de las únicas personas que conocían su nombre antes de que le fuera asignado uno nuevo. El mecanismo legal que hizo esto posible no era un estatuto de bienestar infantil. Tal cosa no existía de manera significativa en el derecho estadounidense de mediados del siglo XIX. Lo que existía era una ordenanza de vagabundeo, y en Nueva York, como en la mayoría de las ciudades estadounidenses de la década de 1850, el umbral legal para clasificar a un niño como vagabundo era la presencia visible y no supervisada en una calle pública. No era necesario notificar a ningún padre, no se requería comparecencia ante un tribunal, no era necesario programar ninguna audiencia, ningún juez necesitaba firmar una orden, ningún tutor ad litem necesitaba ser designado. Un niño visto desatendido podía ser clasificado, recogido y transferido a la custodia de la Sociedad de Ayuda a los Niños en cuestión de horas legalmente, sin apelación, sin ningún registro de objeción parental, porque no existía ningún mecanismo para que esa objeción fuera formalmente registrada. La hermana Irene Fitzgibbon, quien fundó el Hospital de la Maternidad de Nueva York en 1869 y operó un sistema de colocación católico competidor que eventualmente enviaría sus propios trenes hacia el oeste, aplicó desde el principio estándares de admisión diferentes, exigiendo documentación de abandono confirmado o estado de huérfano verificado antes de que un niño entrara a su cuidado. El contraste entre las dos instituciones no es sutil y no fue accidental.
Una requería prueba de lo que afirmaba estar abordando. La otra requería únicamente oportunidad y proximidad. La respuesta a por qué este diferencial era legalmente permisible no estaba en el derecho del niño, porque el derecho del niño todavía no existía en ninguna forma que restringiera significativamente el comportamiento institucional hacia los hijos de los pobres. La respuesta estaba en el derecho de propiedad, específicamente en la doctrina municipal que autorizaba a las autoridades locales a retirar de los espacios públicos cualquier cosa clasificada como una molestia pública o una carga pública. Los niños, en la arquitectura legal de 1854, ocupaban en el derecho estadounidense una posición considerablemente más cercana a la propiedad removible que a las personas poseedoras de derechos que una institución estuviera obligada a respetar. El tren, cuando llegó, fue simplemente el término lógico y geográfico de esa arquitectura legal, el punto en que la remoción se volvió permanente. La distancia se volvió imposible de recorrer a pie, y la familia original se volvió, a todos los efectos prácticos, inalcanzable. El primer tren partió de Nueva York en 1854, 46 niños, destino, Dowagiac, Michigan. El programa que eventualmente trasladaría a 250,000 seres humanos por todo el continente norteamericano comenzó sin supervisión federal, sin mecanismo de retorno, sin sistema de seguimiento adecuado para localizar a un niño años después de su colocación, sin marco legal que regulara lo que sucedería con estos niños una vez que llegaran a una ciudad receptora, y sin requisito alguno de que ninguna familia receptora demostrara aptitud más allá de la voluntad de tomar a un niño y un vecino, dispuesto a dar fe de su carácter general. Aquí es donde la historia oficial, la historia del noble rescate de la filantropía estadounidense con visión de futuro, de Charles Loring Brace, como un héroe visionario de la tradición reformadora, comienza a desarrollar su primera y más consecuente fractura. Porque el sistema de colocación externa no fue, en ninguna contabilidad honesta de su historial operativo, un fracaso. Fue extraordinaria, precisa y sistemáticamente eficiente. Y esa eficiencia, cuando se examina contra los manifiestos de los trenes y los patrones estacionales visibles en los datos de colocación, revela un conjunto de propósitos que ninguna institución relacionada con el programa jamás reconoció públicamente ni defendió por escrito. Los manifiestos de los trenes, los libros físicos que registraban qué niños viajaban, en qué trenes, en qué meses, hacia qué destinos muestran un patrón que no se correlaciona con picos en las emergencias urbanas de bienestar infantil, se correlaciona con los ciclos agrícolas. Los niños de 6 a 14 años se desplazaban hacia el oeste en la temporada de siembra de primavera. Una segunda oleada de colocaciones seguía en los meses de finales del verano, alineada con la cosecha. Las granjas que los recibían necesitaban manos precisamente en esos momentos, y las edades de los niños colocados suficientemente mayores para realizar trabajo físico sostenido, suficientemente jóvenes para estar completamente fuera de la protección de cualquier ley, no eran una coincidencia de qué niños resultaban estar disponibles. Los niños no estaban siendo salvados de la calle, estaban siendo entregados al campo. El sistema de colocación externa resolvía 3 problemas institucionales simultáneos. Reducía la población visible de niños inmigrantes pobres en Nueva York, aliviando una presión política y fiscal genuina que el establishment protestante de la ciudad encontraba tanto moralmente desestabilizadora como públicamente costosa. Suministraba trabajo estacional y doméstico a comunidades rurales en estados que se estaban poblando más rápido de lo que sus poblaciones adultas podían sostener orgánicamente, y abordaba, de una manera que nunca se dijo en voz alta, en ningún informe anual ni carta de donantes, pero que es legible en los patrones denominacionales y étnicos de quién era colocado y dónde, una ansiedad cívica protestante sobre lo que la reproducción inmigrante católica, si se dejaba sin interrumpir en los espacios concentrados de las ciudades industriales estadounidenses,
podría eventualmente producir en términos de influencia política y transformación cultural. Ninguno de estos propósitos aparecía en un llamamiento de recaudación de fondos de la Sociedad de Ayuda a los Niños. Todos ellos son visibles en los datos. El sistema no fue olvidado porque fracasara, fue silenciosamente retirado del centro de la narrativa histórica, porque una contabilidad honesta de lo que realmente había sido habría requerido que alguien defendiera públicamente objetivos que nunca habían sido declarados públicamente. Para 1880, se estimaba que 50.000 niños habían sido colocados. Los trenes circulaban por 47 estados y territorios. Las ciudades receptoras de Kansas, Missouri, Indiana, Ohio y Nebraska habían desarrollado un ritual para las llegadas que, un siglo después, se convertiría en uno de los detalles más citados e inquietantes de la literatura académica sobre el programa. Los niños eran llevados a un espacio público, los escalones de un juzgado, una sala parroquial, el vestíbulo de un hotel, un andén de tren, y presentados a las familias reunidas de la comunidad receptora. Se les instruía a pararse derechos, a sonreír, a demostrar capacidad física cuando se les pedía, a mostrar sus dientes de la manera en que el ganado era exhibido en los mercados agrícolas. Las familias caminaban entre ellos y seleccionaban. Los periódicos locales publicaban avisos anticipados de la llegada de los trenes en las semanas previas a su arribo, y esos avisos extraían su vocabulario no del derecho de adopción, que apenas existía en forma ejecutable, y no del Estatuto de Bienestar Infantil, que no existía en ninguna forma que rigiera estas transacciones, sino del lenguaje establecido de la adquisición de mano de obra agrícola y doméstica. El estatus legal de un niño colocado era, en la mayoría de los estados receptores, genuina, deliberada y convenientemente indeterminado, no tutelado, no sirviente, no hijo adoptivo, no aprendiz, sino algo que la ley todavía no había sido compelida a nombrar, porque nadie con poder institucional había exigido aún que fuera nombrado. En la mayoría de los estados, la respuesta honesta a la pregunta sobre qué categoría legal ocupaban estos niños era ninguna de las anteriores. Existían en un vacío legal, y ese vacío servía a la institución colocadora con precisión, porque la responsabilidad dentro de un vacío legal es estructural, casi arquitectónicamente, imposible de exigir. No todas las operaciones de colocación funcionaban dentro de marcos idénticos, ni servían a poblaciones idénticas. El Hospital de la Maternidad de Nueva York, bajo la dirección de la germana Irene Fitzgibbon, despachaba sus propios trenes principalmente a comunidades católicas en el suroeste estadounidense, y en 1904, una de esas colocaciones generó un incidente que despojó completamente la superficie caritativa del programa y expuso, con inusual claridad, la ideología racial y religiosa que operaba debajo de ella. 40 niños irlandeses católicos fueron transportados por un sacerdote llamado Padre Mandin a Clifton, Morenci, Arizona, donde fueron colocados con familias mineras mexicanas católicas, familias que cumplían todos los estándares de estabilidad material, compatibilidad religiosa y posición comunitaria que el Hospital de la Maternidad aplicaba. Dentro de los días siguientes a las colocaciones, los habitantes anglosajones protestantes del pueblo se organizaron, entraron en los hogares de las familias receptoras y se apoderaron físicamente de los niños, alegando que las colocaciones constituían una degradación racial y que los niños irlandeses católicos no podían ser criados adecuadamente en hogares mexicanos católicos. El caso llegó a un tribunal federal. El tribunal confirmó la incautación. El lenguaje del fallo no evaluó las condiciones de bienestar que las familias mexicanas católicas habían proporcionado. No examinó si algún niño había sido perjudicado. Definió un hogar adecuado no por la seguridad, el calor, la educación o la práctica religiosa que ofrecía, sino por la identidad racial de los adultos que lo proporcionaban. Las familias mexicanas católicas fueron descalificadas como padres no por evidencia de daño, sino por lo que eran. El tribunal había escrito, en lenguaje legal claro y revisable,
lo que el sistema de colocación siempre había asumido en la práctica operativa, pero nunca había sido forzado a declarar en un documento sujeto a escrutinio público. Que la paternidad no era una categoría humana universal, disponible para todas las personas en términos iguales, que algunas familias contaban como familias a los ojos de la ley estadounidense y otras no, y que las instituciones facultadas para hacer esa determinación no estarían obligadas a justificar sus criterios en un lenguaje que aquellos excluidos pudieran impugnar legalmente. Esta es precisamente la lógica institucional que un investigador de la Fundación Russell Sage, llamado Hastings Hart, había comenzado a documentar en 1884 en un informe a la Conferencia Nacional de Caridades y Corrección que permanece, medido contra los estándares probatorios de la crítica institucional cuidadosa, un documento genuinamente demoledor. Hart encontró niños que no habían recibido ningún contacto de seguimiento de la institución colocadora desde el día en que llegaron a un hogar receptor, en algunos casos durante años, en algunos casos durante lo que los registros supervivientes sugerían era la totalidad de su tiempo en colocación. No encontró ningún mecanismo de denuncia de abusos de ningún tipo operativo dentro de la estructura de campo de la Sociedad de Ayuda a los Niños. Encontró entradas en los libros de contabilidad que terminaban no con evaluaciones de resultados, no con ninguna medida del bienestar educativo o físico de un niño, sino con la anotación administrativa, paradero desconocido, aplicada a niños humanos que simplemente habían dejado de aparecer en cualquier registro institucional y sobre quienes la institución no había generado ninguna investigación posterior. Documentó casos de niños utilizados como mano de obra agrícola y doméstica, no remuneradas, sin provisión educativa, sin defensor legal, sin ningún adulto con ninguna obligación institucional de escuchar una queja y sin ningún camino por el cual una queja, si fuera presentada, llegara a alguien con poder para actuar sobre ella. La Sociedad de Ayuda a los Niños no suprimió el informe de Hart. La supresión habría sido, desde un punto de vista de relaciones públicas, más peligrosa que la alternativa que la institución eligió. Lo que la CAS hizo con los hallazgos de Hart fue más sofisticado y más revelador sobre cómo las instituciones duraderas manejan la evidencia inconveniente. Citó el informe de manera selectiva, desplegando la meticulosa documentación de Hart del fracaso sistémico como argumento retórico para ampliar el presupuesto de la CAS en lugar de reestructurar, reducir o someter a revisión externa las prácticas que Hart había documentado. Los abusos entraron en el lenguaje público del llamamiento filantrópico y simultáneamente desaparecieron de las categorías de la contabilidad institucional interna. Los informes anuales de la Sociedad de Ayuda a los Niños de los mismos años presentaban cifras de éxito de colocaciones. No contenían ninguna categoría para explotación laboral, ninguna categoría para privación educativa, ninguna categoría para paradero desconocido. Alguien, operando a un nivel de la institución con acceso tanto a los hallazgos de Hart como a la plantilla del informe anual, tomó una decisión sobre qué números entrarían en el registro público y cuáles permanecerían en el libro de contabilidad operativo. Esa decisión no fue un descuido administrativo. La brecha que creó entre el documento público y el registro interno no se cerró con el tiempo. Sobrevivió, intacta, esperando que alguien eventualmente colocara los dos documentos uno al lado del otro. Homofolks, cuyo examen sistemático de 1902 de las prácticas estadounidenses de bienestar infantil llegó a la Conferencia Nacional de Caridades y, eventualmente, a las conversaciones de políticas que rodeaban la Casa Blanca, fue uno de los primeros en argumentar de manera sostenida, en forma impresa, que el programa de colocación externa contenía fallas estructurales que ninguna cantidad de financiamiento caritativo adicional podía reparar, porque las fallas estaban integradas en el diseño del programa, en lugar de surgir de recursos insuficientes. Su crítica contribuyó a la convocatoria de la Conferencia de la Casa Blanca de 1909 sobre el cuidado de los niños dependientes, organizada por el presidente Theodore Roosevelt.
que produjo una resolución formal declarando que la vida familiar era el producto más elevado y refinado de la civilización y que los niños debían permanecer en familias de origen, siempre que esto fuera posible. La resolución fue ampliamente citada en los años siguientes como evidencia de que el gobierno federal había reconocido, nombrado y corregido moralmente los excesos de la era de colocación externa. Apareció en la literatura de reforma como un punto de inflexión, pero la resolución no contenía ningún mecanismo de aplicación de ningún tipo. No incluía ninguna disposición retroactiva para los más de 100,000 niños ya colocados en todo el país en las décadas anteriores a 1909. No creó ningún registro federal de niños colocados. No estableció ningún proceso por el cual un niño colocado o un padre en búsqueda pudiera utilizar el principio declarado de la resolución para obligar a cualquier respuesta institucional. Julia Lathrop, quien se convirtió en la primera directora de la Oficina de Niños de los Estados Unidos cuando el Congreso la estableció en 1912, presionó consistente y con evidente frustración por una supervisión federal significativa de las prácticas de colocación de niños, y se encontró con la resistencia organizada y bien financiada de un sistema que había operado durante casi 60 años sin responsabilidad externa, y había construido su identidad institucional y sus relaciones con los donantes enteramente alrededor de esa libertad. Charles Loring Brace Jr., el hijo del fundador, todavía defendía públicamente el historial del programa. El gobierno había decidido, en el lenguaje de una resolución formal, lo que debería suceder con los niños dependientes en América. No había decidido detener lo que realmente les estaba sucediendo. Los trenes siguieron funcionando durante 20 años más. En la década de 1890 y en las primeras décadas del siglo XX, ocurrió algo que el archivo de la Sociedad de Ayuda a los Niños no había sido diseñado para acomodar y que no había anticipado como una variable que requiriera alguna respuesta estructural. Los niños colocados en los primeros trenes habían crecido hasta convertirse en adultos con recuerdos, con preguntas y en algunos casos con los recursos y la determinación para buscar respuestas. Tenían 30, 40 y 50 años. Algunos regresaron físicamente a Nueva York. Algunos contrataron abogados. Algunos escribieron cartas a las oficinas de la CAS. Algunos llegaron en persona y pidieron ver sus registros. Lo que encontraron no fue un archivo sellado, no fue una prohibición legal formal, no fue una negativa explícita. Lo que encontraron fue algo estructuralmente más sutil y funcionalmente más completo. Un sistema de archivo organizado, total y exclusivamente, alrededor del acto administrativo de colocar a un niño hacia afuera. Los registros estaban ordenados por fecha de salida del tren, por ciudad de destino, por el nombre del agente local que había facilitado la colocación. No estaban indexados de ninguna manera que permitiera a una persona colocada localizar su propio expediente trabajando hacia atrás desde un recuerdo de infancia y un apellido asignado. El archivo había sido construido sobre el supuesto operativo de que el movimiento de los niños era permanente, unidireccional e irrevisable al oeste, lejos, definitivo y que nadie requeriría un mecanismo de reversión, porque la institución no había imaginado que la reversión sería buscada. Había un formulario para la colocación. No había ningún formulario para el retorno. Algunos jinetes de trenes, trabajando a través de fragmentos de registros conservados en archivos estatales y universitarios dispersos, encontraron anotaciones que no habían anticipado ver. Padre vivo, ubicación conocida, escritas con la misma tinta y la misma mano, en la misma página del libro de contabilidad, que el registro de su propio transporte a una granja u hogar a cientos de kilómetros de distancia. La ausencia de cualquier mecanismo de reunificación no era, por ninguna evaluación estructural razonable de cómo se construyen los archivos y lo que su organización revela sobre la intención institucional, un descuido nacido de la prisa administrativa. Era una característica de diseño, la expresión lógica y duradera, de un sistema que nunca había tenido la intención de que sus colocaciones fueran revisitadas, cuestionadas
o deshachas. Para 1920, 29 estados habían promulgado leyes que exigían aprobación estatal previa antes de que se pudieran colocar niños de otros estados dentro de sus fronteras. Los debates legislativos que produjeron estas restricciones son reveladores de maneras que sus autores, casi con certeza, no anticiparon que estarían sujetas a un análisis posterior. El lenguaje registrado de esos debates no destaca los fracasos documentados del bienestar infantil, no centra los hallazgos de Hart de 1884, ni las entradas de paradero desconocido, ni los casos de abuso laboral que la literatura de reforma había estado circulando durante 2 décadas. Se centra en el carácter comunitario, en la integridad del suministro de mano de obra local, en el derecho de los estados receptores a controlar qué tipos de personas, qué composiciones étnicas, qué afiliaciones religiosas estaban siendo introducidas en sus economías y sus órdenes sociales. Los estados habían observado que los niños colocados, al crecer hasta la adolescencia y la adultez temprana, no permanecían de manera confiable como la mano de obra agrícola permanente, complaciente y geográficamente fija que el sistema de colocación había prometido implícitamente a las comunidades receptoras. Abandonaban las granjas cuando eran suficientemente mayores para hacerlo. Se mudaban a las ciudades, competían en los mercados laborales locales, llevaban identidades irlandesas católicas y alemanas católicas que algunas comunidades protestantes receptoras no habían anticipado absorber en los números que los trenes estaban produciendo. Las leyes restrictivas protegían las economías laborales estatales y las composiciones culturales de las presiones que los trenes habían creado. En estados con mayorías políticas protestantes arraigadas, funcionaban simultáneamente como barreras contra la entrada continua de niños católicos de los trenes de colocación competidores del Hospital de la Maternidad de Nueva York. El programa no fue terminado por un ajuste de cuentas moral. Fue terminado por la economía, la demografía y el interés propio acumulado de los estados, que una vez habían dado la bienvenida a los trenes, y desde entonces habían calculado el costo total de lo que habían acordado recibir. Los estados no pusieron fin a los trenes de huérfanos para proteger a los niños que había en ellos. Los pusieron fin para protegerse de las consecuencias de lo que los trenes habían entregado. El último tren oficial de huérfanos partió en 1929. Ninguna comisión gubernamental revisó los 75 años de operación. Ninguna auditoría federal examinó los resultados de las colocaciones a lo largo de los 250,000 niños que el programa había trasladado. Ningún estado realizó una revisión sistemática de cuántos niños colocados habían tenido padres vivos en el momento de su remoción. La Sociedad de Ayuda a los Niños registró el final del programa en las actas de su junta directiva como una transición administrativa, un giro logístico hacia el trabajo social urbano, en una era en que la reestructuración federal del bienestar social había hecho que el viejo modelo de colocación externa fuera tanto organizacionalmente innecesario como políticamente inconveniente. El programa terminó sin ceremonia, sin retrospectiva publicada, sin una sola rendición de cuentas pública de lo que había sido, lo que había hecho o lo que había sucedido con las personas que había procesado. Ninguna audiencia del Congreso examinó su historial. Ninguna comisión de investigación fue convocada. Ninguna institución que hubiera participado en los 75 años de operación del programa produjo un documento de cierre que intentara honestamente responder las preguntas que planteaban los libros de contabilidad. No terminó con una investigación, terminó con un memorando, y el memorando no preguntó qué habían llevado los trenes, solo que los trenes ya no circularían. En 1986, en Concordia, Kansas, una mujer llamada Mary Ellen Johnson fundó la Sociedad Patrimonial del Tren de Huérfanos de América. Los jinetes sobrevivientes entonces en sus 70 y 80 años, los más jóvenes de ellos, habían sido colocados como niños pequeños. En los últimos años del programa, comenzaron a reunirse en salones parroquiales y salas comunitarias en las ciudades del Medio Oeste donde los trenes los habían depositado, décadas antes. Agruparon recuerdos fragmentados,
solicitaron registros de archivos universitarios y comenzaron a comparar lo que el registro público oficial decía sobre ellos con lo que los libros de contabilidad internos realmente mostraban. Los libros anotaban padre vivo en archivos donde los informes anuales habían dicho huérfano. La brecha entre los dos documentos no era ambigua. El archivo había mantenido dos narrativas simultáneas y contradictorias, una calibrada para el atractivo de los donantes y la legitimidad pública, otra que registraba la realidad operativa y no había calculado que ambas serían preservadas indefinidamente en colecciones de archivos separadas que eventualmente podrían ser colocadas una al lado de la otra por investigadores con suficiente paciencia y acceso. La institución había olvidado la propiedad más fundamental de la evidencia documental, que los archivos, a diferencia de las instituciones que los crean, no eligen lo que recuerdan, guardan todo indiscriminadamente y esperan. Los 250.000 niños colocados entre 1854 y 1929 recibieron, en la gran mayoría de casos documentados, nuevos apellidos en el momento de la colocación. En muchos estados receptores, los cambios de nombre informales no generaban ningún registro judicial y no producían ninguna documentación legal que permitiera a un descendiente, un siglo después, rastrear un apellido familia actual, de regreso a una identidad de nacimiento registrada en un registro de conventillos de Nueva York. Se estima que entre 2 y 4 millones de estadounidenses vivos hoy descienden de jinetes de trenes de huérfanos, la mayoría de ellos sin ningún conocimiento de que llevan esta historia en su genealogía, en sus afecciones médicas heredadas, en los espacios en blanco donde debería estar una historia de origen familia. Nunca se compiló ningún registro de resultados para los 250.000. Ninguna institución involucrada en la operación del programa intentó, en ningún momento, durante o después de sus 75 años de actividad, producir una contabilidad sistemática de lo que había sucedido con los niños que había colocado. Los estatutos de adopción estatales promulgados durante mediados del siglo XX sellaron los registros de manera retroactiva, aplicando marcos legales de registros cerrados a colocaciones que nunca habían sido adopciones legales, en primer lugar, creando barreras de acceso alrededor de archivos que nunca habían sido formalmente abiertos a solicitudes de acceso, construyendo un muro legal alrededor de información que el sistema original no había pensado en proteger, porque no había imaginado que la pregunta sería seriamente formulada. La ley no borró a los niños, los hizo estructural, legal y genealógicamente imposibles de encontrar desde el exterior, y luego archivó el mecanismo bajo procedimiento administrativo rutinario. Hoy, en Concordia, Kansas, el archivo de la Sociedad Patrimonial del Tren de Huérfanos conserva testimonios orales, registros fragmentados de colocaciones y los relatos de jinetes y sus descendientes que pasaron años, y en algunos casos vidas adultas enteras, tratando de reconstruir lo que les fue arrebatado en una sola entrada administrativa en una página del libro de contabilidad. Ningún programa federal ha intentado jamás el trabajo de referencias cruzadas, que sería necesario para determinar cuántos de los 250.000 niños colocados tenían padres vivos en el momento de su remoción. Ningún gobierno ha encargado ese estudio. Ninguna institución que participó en la operación del programa ha financiado esa investigación. La pregunta no ha sido formulada oficialmente, y la ausencia de una pregunta oficial es en sí misma una forma de respuesta, una respuesta sobre lo que las instituciones involucradas han calculado que es más seguro no saber. El recuento de 250.000 reposa en el registro histórico clasificado oficialmente como una estadística de bienestar, una medida de intervención caritativa, de sufrimiento urbano abordado y de filantropía estadounidense progresista, operando a la escala que una nación confiada y en expansión hizo posible. Una lectura de la evidencia es diferente. Una lectura de la evidencia, fundamentada en las anotaciones de los libros de contabilidad y los datos estacionales de colocación, y el fallo judicial que definió la paternidad por raza
y el archivo, que no tenía ningún formulario para el retorno, sugiere que 250,000 es una estadística de desplazamiento, un recuento de separaciones, de genealogías cortadas sin procedimiento legal ni consentimiento parental, de madres que envejecieron y murieron en conventillos del Lower East Side, habiendo pasado años intentando localizar a los hijos que habían sido clasificados, una mañana en que fueron vistos desatendidos en una calle pública, como pertenecientes a nadie. El sistema se llamó a sí mismo rescate. El archivo lo llama colocación. Los jinetes lo llamaron, variablemente, salvación y robo, a veces en la misma oración, porque para muchos de ellos ambas cosas eran simultánea e irreconciliablemente verdaderas, y ninguna palabra que el idioma español ofreciera era suficientemente grande para contener ambas a la vez. Lo que fue, precisamente, depende de qué documento leas, qué institución lo produjo, en qué momento de la historia del programa, y para los ojos de quien fue escrito, para evitar. Los trenes se detuvieron en 1929. La pregunta de lo que transportaron no se ha detenido. Simplemente ha sido reclasificada, sin ceremonia y sin debate, como historia establecida catalogada bajo filantropía, con referencias cruzadas al progreso estadounidense, y guardada en un cajón que la mayoría de las personas nunca ha pensado en abrir, en una habitación cuya existencia la mayoría de las personas nunca ha sabido que debería buscar.